Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a este live que hacemos de lunes a viernes, buscando esa parte de mejorar en la parte de los temas financieros, utilizando estos libros que nos hablan precisamente de finanzas. Actualmente ya hemos leído diferentes libros. Leímos el libro del efecto compuesto de Darren Hardy, también la psicología del dinero de Morgan Housel, también la regla de oro de los negocios, leímos apenas. Y empezamos ahora con este libro, un libro de Napoleon Hill, que es un clásico en la parte de la mejora personal que nos lleva a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, ¿no? Obviamente, casi siempre como lo que más nos preocupa, lo que más nos mueve es esa parte del dinero. Entonces, por eso este libro se llama Piense y hágase rico, pero la verdad es que esto puede aplicarse a cualquier área de nuestras vidas, no solo a la parte del dinero, sino también si queremos mejorar con nuestras familias, la relación con nuestra pareja, las relaciones con nuestros amigos, si tenemos metas físicas de peso, ejercicio, ¿qué más puede ser? Alguna dieta, muchas aplicaciones tiene todo lo que estamos viendo aquí. Les digo, o sea, principalmente viene la parte de las finanzas, porque se habla mucho de sueños, ¿no? De sueños y qué tienes que hacer para alcanzarlos. Buenos días, Cami, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Entonces, hoy en este capítulo vamos a hacer la continuación del capítulo 3, que es la fe. Y nos va a hablar ahorita, en este capítulo, de cómo una idea construyó una fortuna. ¿Ok? ¿Cómo están? Buenos días, Francisco, Alonso. Ya ahora 11:05 vamos a dar inicio para que nos rinda el tiempo. ¿Cómo una idea construyó una fortuna? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocio acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. Y aquí viene un concepto igual de vida, ¿no? Antes de recibir hay que dar. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, pero no de comienzo de nuestro siglo. Les recuerdo que este es un libro escrito en 1900, entonces irá por allá de 1902, 1905, ¿no? O sea, ya hace más de un siglo. Y principios de siglo, lo que venga en este libro nos va a hablar del siglo pasado, no nos va a hablar de este siglo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se estaba formando la United States Steel Corporation, la corporación del acero de Estados Unidos, que es una de las corporaciones, bueno, no sé si todavía exista como tal, pero fue una de las corporaciones acereras más grandes de todo el mundo en aquellos años? A medida que lea la historia, tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Parte de lo que nos está diciendo aquí Napoleon Hill es: no necesitas dinero, necesitas ideas. ¿Sí? Una idea construyó una fortuna es el título de esta parte del capítulo, no un subtítulo. Si usted es de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda. Porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro.
El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell, del New York World Telegram, y lo transcribimos con su cortesía. Un bonito discurso de sobremesa por $1,000 millones. O sea, no es un discurso ni siquiera de $1 millón. Gracias, Humberto, por los likes. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes de la University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. A. Edward Simons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles M. Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, había organizado una cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que si no quería aburrir a los Stillman y a los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendencias amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, el famosísimo J.P. Morgan, ¿okay?, sentado a la derecha de Schwab, en ese año, o sea, ahorita el nombre de J.P. Morgan es conocido, pero en 1900 ya J.P. Morgan dominaba las finanzas corporativas y era un exitoso empresario de la consolidación industrial. Nada más para que se den cuenta, ¿no? Estaba sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial. Había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. Es por eso que no tenemos este discurso que dio Charles, pero hubiera estado excelente tenerlo. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versara sobre lo que versase fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwab, cuya cartera había florecido en los bancos de Mont Gaela, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, y ellos, y Money Master Morgan, imagínense, ya lo llamaban a J.P. Morgan, lo llamaban Money Master Morgan, quedarían admirados. Y un bebé de $1,000 millones, la United States Steel Corporation, nacería ahí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero, con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y compaginado con ingenio. Pero, aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5,000 millones de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó, y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante más de una hora.
Entonces imagínense que esto fuera así como que das un discurso y de repente trayéndolo a algo del presente, estás dando un discurso con un montón de gente que nada más está ahí como para saber quién eres. Y que te dicen, pues habla de cualquier cosa, unos 20 minutos. Y de repente está, pues imagínense Carlos Slim, ¿no? No sé dónde están ustedes, pues son aquí de México. Y a Carlos Slim está sentado por ahí, te lo presentan, bla, bla, bla. Pero das un discurso no de 20 minutos, sino de hora y media. Todas las personas que asisten se quedan impactados por tu discurso y al final se acercan a ti. Y especialmente el que tenía más dinero te busca y todavía se queda hablando contigo más de una hora. Imagínense. No, qué nervios. Yo me sentiría muy nervioso. No sé qué habrá sentido Charlie Schwab, pero seguramente algo por ahí. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia. Pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trozo del acero, imitando los patrones de las empresas de galletas. Cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Este John W. Gates era conocido como Bet a Million Gates, o sea, apuesta 1.000.000. Y es un pionero, era un pionero en ese momento, para ponerlos en el contexto histórico, era un pionero del alambre de púas, por eso también estaba tan interesado en conseguir este apoyo de JP Morgan. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo y fracasaron en su intento. Elbert H. Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a serlo bastante grande como para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores genuinos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer a miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas, se ha vuelto operativo en el mundo del acero, gracias a los artilugios que aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían mella a la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. O sea, Andrew Carnegie era el señor, casi como si le dijeran el señor acero, era el que controlaba el acero, pero no así como ellos decían por aquí con alambres de púas. O sea, el acero que manejaba Carnegie era tanto y era acero en bruto. O sea, que ni siquiera él se preocupaba por la transformación del acero o crear negocios con otro tipo de aceros. No, él ya con simplemente el control que tenía sobre el acero, tenía un negocio que era mucho más poderoso que todos estos que estaban proponiendo. Entonces por ahí viene la visualización de Morgan con Schwab. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Esquivo Castle había visto, primero divertido
y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza, decidido a duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales que ellos poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero por bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Imagínense la cantidad de acero que producía como para decir, no me interesa. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente, capaz planteaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles M. Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche, del 12 de diciembre de 1900, aportó la sugerencia, que no la solicitud, de que el vasto imperio de Carnegie podía llegar hasta abajo, estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en las áreas de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos, y de captar mercados extranjeros. Además de todo esto, le dijo a los bucaneros que había entre ellos dónde estaban los errores de su piratería habitual. O sea, le señaló a Morgan que era lo que estaba haciendo mal, ¿no? Sus propósitos suponían el que había sido crear monopolios, aunque los precios, y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo y de la industria. En realidad, aunque no lo supiese, Schwab era un apóstol de la moderna producción masiva. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a su casa para pasar en las predicciones de progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para W. Andrew Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de racionamientos que Schwab le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante tímido. Al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizás no le alegrará mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street. El barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el Bellevue Hotel de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa en Nueva York y, presionado por la invitación del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde principio a fin, fue planificada por Andrew Carnegie. Que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía
Si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos de beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático, Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era, y punto. También insistió en incluir la combinación, solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba una pregunta pendiente. ¿Cree que pueda persuadir a Andrew Carnegie de vender?, le preguntó a Schwab. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? Se tenían una enemistad muy grande, ya que, pues como lo dice aquí en la historia, en repetidas ocasiones, Morgan había intentado bajarle a Andrew Carnegie el negocio, pero a pesar de todos sus intentos nunca había podido hacerlo. Hasta allí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto le pediría? Schwab pensaba en unos $320 millones para 1900. Imagínense, eso ahorita serían miles de millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podría reunir $320 millones en efectivo. En enero, acudieron a un partido de golf en los helados prados de St. Andrews, en Winchester. Andrew, envuelto en jerseys, bien abrigado, y Charlie, conversando de trivialidades para ejercitar un buen humor. Pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña de Carnegie, que estaba cerca de ahí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que se había hipnotizado a 80 millonarios en el Universities Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad. De los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. Y así Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos por este precio. De lo que habían calculado, que eran 320 millones, a don Carnegie se le ocurrió ponerle 60 milloncitos más. 60 milloncitos. La cifra era de unos 400 millones de dólares, que surgió a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para aumentar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: ojalá te hubiera pedido 100 millones más. A lo que le responde Morgan: si me los hubieras pedido, te los hubiera pagado animadamente. Imagínense el tamaño del trato, ¿no? Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley, de Yale,
declaró que a menos que se regulasen los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa, que King era, se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez, estimado cerca de $600 millones, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas. Y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La riqueza empieza con el pensamiento. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la United States Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de haber surgido a la existencia legal, fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará que el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó unos $600 millones por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. Imagínense qué habrá dicho Andrew Carnegie. Híjole, pude haber pedido en lugar de 100 hasta 200 millones más. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, sumada con la fe con la que contagió a J.P. Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos $600 millones. No es una suma insignificante por una sola idea. La United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de este modo que los 600 millones de beneficios que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. La cantidad está solo limitada por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerde esto cuando esté listo para negociarle a la vida lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. Y así terminamos este capítulo justo en las 11:30. Viendo también con esta parte que nos lleva al poema que vimos al inicio del capítulo, donde dice: le pedí un penique a la vida, ¿no? Y ella me lo dio. Y luego me di cuenta que podía haberle pedido más. Entonces, piensen en sus millones, piensen en sus negocios de millones de dólares. Y esto fue en 1900, o sea, esa cantidad de negocios así, de grandes, híjole, la verdad es que cerebrazo el de Schwab, y aparte la ejecución, que también tiene mucho que ver, ¿no? Quiero agradecerles por estar aquí. Gracias, Humberto. Gracias, Fredo. Gracias, Luz, Cami. Les mando un fuerte abrazo. Mañana nos vemos. Mañana tenemos una invitadita especial. Cami, una pequeñita que ha estado escuchando estas lecturas, va a leernos el día de mañana. Entonces, estén preparados. Va a iniciar con este capítulo de la autosugestión. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Muy motivante. Imagínense sus ideas, que sus ideas valgan sin necesidad de transformarlo, a traerlo a valor presente, ¿no?
contarle la inflación y todo esto, que tengan ideas que valgan 600 millones de dólares. Si pensar con una idea de $1 millón, decimos, pues suena bien. Imagínense una idea de 600 millones de dólares. Se los dejo para que lo reflexionen. Les mando un fuerte abrazo. Besos. Nos vemos el día de mañana a las 11. Les recuerdo, estoy leyendo en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y pues cuídense mucho. Que tengan un excelente día.